No todos los juegos necesitan presupuestos gigantes para dejar huella. A veces basta una idea clara, una emoción honesta y el valor de hacer las cosas a su manera. Estos no son juegos que griten, son juegos que susurran y se quedan contigo. Experiencias que quizá no llenaron vallas publicitarias, pero sí llenaron recuerdos. Juegos pequeños en tamaño, pero enormes en lo que te hacen sentir. Gris no empieza con palabras, empieza con una sensación, colores que desaparecen, silencio y una protagonista rota que avanza sin saber muy bien por qué. Aquí la narrativa nos explica, se siente. Cada salto, cada animación y cada cambio de color representa una emoción concreta del duelo. No hay enemigos tradicionales, no hay prisa, solo un viaje interior que se reconstruye poco a poco. Gris es pequeño en mecánicas, pero enorme en sensibilidad, y cuando un juego consigue emocionarte sin decirte una sola frase, su alma es más grande que cualquier presupuesto. Y de la emoción pintada pasamos a la emoción escrita en silencio. Entrar en la casa de los Finch es como abrir un álbum de recuerdos que no es tuyo, pero te duele como si lo fuera. Y eso es lo que te ocurre realmente al entrar en What Remains of Edith Finch. Cada habitación es una historia, cada historia una forma diferente de jugar y cada una deja algo dentro. Edith Finch no te pide habilidad, te pide atención, escuchar, mirar y aceptar. La grandeza de este juego está en cómo se convierte lo cotidiano en algo inolvidable, en cómo te hace entender a una familia entera en apenas unas horas. Es pequeño en duración, pero gigante en impacto, y cuando terminas no piensas en mecánicas, piensas en personas. Y si aquí la historia se cuenta con recuerdos, lo siguiente se cuenta con tus propios pasos. Firewatch te aísla desde el primer minuto. Un bosque enorme, una torre y una voz al otro lado de la radio. Aquí el alma del juego está en la conversación, en lo que dices, en lo que callas y en lo que imaginas mientras caminas. No hay acción constante, hay tiempo. Y ese tiempo te obliga a pensar, a sentir y a conectar. Firewatch es pequeño porque se centra en una sola idea, pero la explota hasta el final. Y esa idea no es otra que la soledad compartida. Y cuando un juego consigue que una simple charla por radio te importe más que cualquier explosión, sabes que estás ante algo especial. Y de la soledad humana pasamos a un mundo que te observa desde arriba. Outer Wilds no te da misiones, te da curiosidad. Un sistema solar diminuto, un bucle constante y una pregunta que no deja de crecer en tu cabeza. Aquí no mejoras tu personaje, mejoras tu comprensión del mundo. Cada descubrimiento cambia como ves el siguiente. La grandeza de Outer Wilds está en su confianza. Confía en que explores, en que conectes ideas y en que entiendas sin que te lo expliquen. Es un juego pequeño en escala pero inmenso en ambición. Y cuando todo encaja, no sientes victoria, sientes asombro. Por eso está aquí arriba, porque no intenta impresionarte, te invita a entender. Y cuando juntas estos juegos ocurre algo curioso, te das cuenta de que el tamaño nunca fue lo importante es lo que se queda contigo cuando apagas la pantalla. Algunos te hablaron con colores, otros con recuerdos, otros con silencio y otros con descubrimiento, pero todos tenían algo en común, no querían que ganaras, querían que sintieras. Si alguno de estos juegos te ha tocado la fibra, aquí tienes una lista de reproducción donde seguimos descubriendo experiencias con alma, hechas con cariño y pensadas para quedarse. Y además te dejo un vídeo más que encaja perfecto con este viaje, porque cuando encuentras juegos así, no quieres nunca dejar de explorarlos. Estos juegos no necesitan presupuestos gigantes ni explosiones constantes para dejar huella. Son experiencias íntimas, silenciosas, historias que avanzan despacio y te hablan al oído, mientras exploran la pérdida, la memoria, la soledad y todo aquello que no siempre sabemos expresar con palabras. Desde la melancolía de Gris, el relato profundamente humano de What Remains of Edith Finch y la conexión y el aislamiento que se respira en Firewatch, hasta la curiosidad existencial y el asombro constante de Outer Wilds. Juegos pequeños en apariencia, pero inmensos en todo lo que te hacen sentir. Son títulos que no buscan impresionarte, buscan quedarse contigo, que no se viven por la acción, sino por los silencios, las miradas y las preguntas que dejan abiertas, porque a veces los mundos más pequeños son los que esconden las emociones más grandes. Y hay videojuegos que no te piden que los juegues, te piden que los sientas. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.